Por primera vez desde que comenzó la guerra, un puente ferroviario ruso en Crimea ha sido completamente destruido, y no con un misil caro, sino con drones de ataque baratos, golpeado primero, luego borrado junto con el equipo de reparación. En 2018, Putin condujo personalmente un camión naranja a través del puente de Kerch y declaró al mundo que Crimea está encadenada a Rusia para siempre. Ahora esa cadena está siendo cortada desde el exterior, eslabón por eslabón. Y este no es un solo puente. En una semana a mediados de junio, se llevaron a cabo al menos 10 ataques contra 7 puentes que conectan Crimea con el continente en el norte, aparte del puente de Kerch. Desde el 1 de mayo, Ucrania ha atacado más de 500 vehículos rusos en las principales rutas logísticas, y Rusia se ha visto obligada a cancelar 11 servicios de tren. Cortar estas líneas no solo está aislando una península, está estrangulando la línea de suministro de la que dependen más de 250.000 de soldados rusos en Crimea y en los frentes del sur. Entonces, ¿cómo se ve esto en la península? En una palabra, caos. El 26 de junio se declaró el estado de emergencia. Las colas en la salida del puente de Kerch se extienden 15 kilómetros. El combustible se ha agotado. Las ciudades han estado a oscuras durante días y la vida se ha vuelto casi imposible sin electricidad ni combustible. En toda la península se han quedado sin combustible y los que tienen combustible tienen prohibido venderlo a conductores individuales. Así que es... Según los informes, no solo los recién llegados, sino incluso las familias militares y navales asentadas allí durante generaciones desde la época soviética han comenzado a abandonar la península. En otras palabras, los rusos en la isla, sin que se haya disparado un solo tiro, efectivamente ya se han rendido al huir. Mientras Ucrania corta estos rieles, algo completamente diferente está sucediendo en Crimea. Un destino se está convirtiendo en un lugar del que la gente intenta salir. La oscuridad, las colas de combustible, los planes de escape, los puentes que se derrumban. Cubriremos todo el lado civil en un video aparte. Pero primero, necesitas entender esto. Cortar el ferrocarril de una península no es un acto de sabotaje ordinario. El peso de un ejército moderno, sus tanques, sus armas, sus toneladas de municiones y combustible no se mueve en camión, sino en tren. La línea vital de Crimea fue el ferrocarril desde el principio, y Ucrania está cortando exactamente esa arteria eslabón por eslabón. Y ese es el enfoque de este video, el esqueleto militar de ese asedio. ¿Qué puente cayó cuándo? ¿Cuántos soldados atrapa? ¿Y por qué Rusia no puede responderlo? Antes de comenzar, una nota pequeña, pero importante. El análisis independiente de la línea del frente y la logística como este ha sido últimamente limitado por el algoritmo, lo que significa que este video no está llegando a muchas de las personas que podrían interesarse. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. Ahora, de vuelta al mapa. La campaña ganó velocidad a principios de mayo de 2026 y se mostró primero en el norte a lo largo del corredor terrestre que se abre hacia el ocupado Jersón. En los primeros días de junio, los cruces de Chonhar y Genichesk fueron paralizados por ataques sucesivos. El daño fue tan severo que los rusos perdieron su principal ruta de suministro y tuvieron que desviar el tráfico al cuello de botella de Armiansk-Perekop y reabrir junto a Chonhar un puente de pontones improvisado instalado por primera vez en 2023 y sin uso durante 3 años. Pero apretar vehículos pesados en un cuello de botella como ese es en sí mismo una trampa. Poco después, un dron ucraniano golpeó un camión de suministros que cruzaba justo por ese puente de pontones. El 13 de junio, el golpe cayó sobre Dzhankoi, el centro logístico del norte de la península, y Ucrania atacó un puesto de control, un puente ferroviario y un cruce de pontones allí en una sola noche. Luego vino el enlace más impactante de la campaña. En la noche del 18 de junio, el puente ferroviario del canal de Crimea del Norte, cerca de Rosdolne, la única línea que conecta Krasnodar con el centro y oeste de la península, es decir, con Simferopol y Sebastopol, fue atacado. El 22 de junio fue golpeado de nuevo y dañado críticamente. El tráfico de trenes se detuvo por completo, y cuando los rusos trajeron maquinaria pesada de reparación en la noche del 23 de junio, los drones regresaron y destruyeron tanto la maquinaria como lo que quedaba del puente. Así que no solo fue destruido el puente, sino también la esperanza de repararlo. Esto no fue un solo ataque, fue el borrado de un objetivo para que nunca pudiera levantarse de nuevo. Y este no era un puente ordinario, era la columna vertebral de una línea ferroviaria, una de las principales arterias que alimentan Crimea. Y Ucrania no se detuvo allí. En la noche del 27 al 28 de junio, atacó otro puente ferroviario cerca de Ichki en Crimea. Esa misma noche, 2 refinerías rusas y la planta de misiles Titan Barricadi en Volgogrado también fueron objetivos.
Y cuando Rusia no pudo mantenerse en la superficie, huyó al subsuelo, pero Ucrania también llegó allí. Los puestos de mando subterráneos enterrados en los acantilados de Crimea, construidos durante la Guerra Fría para sobrevivir a una explosión nuclear, fueron durante años considerados el cerebro intocable de Rusia. El complejo de misiles hipersónicos Objeto 100 se hundió en los acantilados entre el Cabo Haya y Balaklava, y la base de submarinos de Balaklava fuera del mapa durante 50 años, y según Atesh, se convirtió nuevamente en una base militar activa. Pero en mayo de 2026, una sede del FSB en la ocupada Jersón fue arrasada en un solo ataque, alrededor de 100 rusos muertos o heridos, según Zelensky. Y antes, un centro de mando subterráneo cerca de Oleshki había sido destruido con bombas JDAM-R perforantes de concreto. Así que la historia no es solo puentes y vías férreas. El cerebro subterráneo desde el cual Rusia ejecutaba sus órdenes de lanzamiento de misiles y la coordinación de la flota es ahora también un objetivo. Una breve pausa. Si has llegado hasta aquí, darle me gusta al video y dejar tus pensamientos en los comentarios ayuda a que este análisis llegue a muchas más personas. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete. Ahora llegamos quizás a la parte más reveladora de todas, de dónde Putin está retirando sus defensas aéreas y a dónde las está enviando. Esta es la parte más reveladora de todas. Según documentos internos rusos capturados por la inteligencia ucraniana, Putin ordenó un cambio masivo en la defensa aérea. Los sistemas fueron retirados de las ciudades rusas en la región y de las áreas ocupadas en el frente y se trasladaron para proteger solo 2 puntos a cualquier costo, Moscú y el puente de Kerch. Un líder dejando toda una península y el frente desprotegidos para proteger solo su capital y su puente favorito, eso, por sí solo, lo dice todo. Y el costo de esto afecta directamente a los rieles. A medida que las defensas aéreas se retiran, los cielos de la península se abren para Ucrania y atacar los puentes y transformadores se vuelve un poco más barato y preciso cada semana. Cada vez que Rusia retira defensa aérea de un lugar para tapar un agujero, se abre un nuevo agujero en otro lugar. ¿Y qué pasa con el reabastecimiento por mar? Eso también se ha ido. Aunque Ucrania no tiene una marina en el sentido clásico, obligó a la otrora dominante flota del Mar Negro a abandonar su base principal en Sebastopol y huir. Drones marítimos baratos e imparables hicieron que toda una armada no pudiera mantenerse en su propio puerto, y esta presión ha llegado ahora al cerebro de la flota, la forma más concreta del pánico militar. Según el grupo de resistencia Atesh pro-ucraniano, el 14 de junio, la flota del Mar Negro de Rusia está elaborando planes para trasladar sus estructuras de mando de Sebastopol a Novorossiysk. El detonante fue el cuartel general de aviación de la flota, atacado con misiles Storm Shadow el 27 de mayo. Según Atesh, algunos oficiales ya han comenzado a trasladar a sus familias a Novorossiysk sin esperar órdenes oficiales. ¿Por qué Ucrania no simplemente monta un desembarco y recupera Crimea? Porque carece de los medios para desembarcar tropas por mar y tomar la península. ¿La siguiente mejor opción? Aislarlo completamente y despojar a Crimea de su papel como base segura para Rusia. Esa es la lógica del bloqueo logístico del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Dos nombres están detrás de esto. El ex jefe de inteligencia, el general Kirilo Budanov, con experiencia en fuerzas especiales, hoy jefe del Estado Mayor de Zelensky, y Fedorov, un innovador inusualmente joven con experiencia en drones y tecnología. De un lado, la profunda tradición de operaciones especiales, del otro, un ministro que creció con la tecnología, la mente que trazó y desmanteló metódicamente los rieles, puentes y transbordadores de Crimea uno por uno, es la de ellos. A medida que las líneas hacia la península se congestionan, la capacidad de Rusia para abastecer a sus fuerzas en la orilla izquierda de Jersón y Zaporilla también se debilita. Así que cortar el ferrocarril afecta no solo a Crimea, sino a todo el frente sur que alimenta. Cuantos más recursos invierte Rusia en Crimea, más agota lo que tiene para luchar en Donbass. ¿Significa esto que Rusia pierde Crimea mañana? No, decir que está a punto de perderlo es demasiado atrevido por ahora. El puente sigue en pie, Rusia sigue resistiendo, y la mayoría de los datos provienen de fuentes ucranianas o de inteligencia de fuente abierta. Pero lo que está fuera de discusión es esto. Si el ritmo actual continúa, la pregunta cambia constantemente de ¿perderá Rusia el control de Crimea? A ¿cuánto tiempo puede resistir? Lo que mantiene a una guarnición en pie no es el heroísmo, sino el reabastecimiento, y todas las puertas por las que llega el reabastecimiento se están cerrando a la vez. Y esta lógica no se limita a Crimea. Todas las regiones ocupadas por Rusia comparten la misma dependencia. Crimea es la prueba más visible de que este método funciona, y probablemente el primer ensayo de una campaña mucho más amplia.
Al final, lo que estamos viendo no es el colapso de un solo puente, es una península perdiendo todos los rieles que la conectan con el mundo al mismo tiempo. Y quien lo hace no es una vieja armada ni un gran ejército terrestre, sino una nueva forma de guerra que golpea objetivos de millones de dólares con drones de unos pocos cientos de dólares y alcanza profundamente detrás del frente. Crimea es el laboratorio más visible de esa nueva guerra. Si has llegado hasta aquí, por favor, dale me gusta al video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y compártelo con algunas personas a las que les pueda interesar. Si no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Puedes encontrar el video donde contamos el lado civil de este mismo asedio, la huida, el pánico, las evacuaciones, en la descripción. Nos vemos en el próximo video.